Muy buenas noches, qué bueno que nos pueden estar acompañando en esta hora, me da mucho gusto saludarles. Sé que algunos han estado comentándome que han estado atendiendo a las transmisiones de los lunes y por eso me da mucho gusto que puedan estar reunidos en esta hora. Sean todos bienvenidos y seguramente más de uno se va a empezar a unir con nosotros. El día de hoy quiero compartirles algo que estaba preparando el día de ayer y tenía que ver con una palabra que me encontré y me gustó mucho porque son de esas cosas que uno encuentra y dices, ¿cómo es posible que dice esto la Biblia? Pero muchas ocasiones nosotros tenemos que tener, independientemente del momento en el que nos encontremos, independientemente de las circunstancias que estés viviendo, es importante que tú y yo estemos entendidos de que la palabra de Dios es inamovible, que Dios no es como cualquiera de nosotros y que Él es fiel y que Él sí permanece. El Salmo capítulo 12, versículo 6 dice una palabra que me llama mucho la atención y dice, la palabra de Jehová es palabra pura como plata, selecta y es purificada y probada en horno de tierra 7 veces. Este primer punto es muy importante porque cuando tú y yo leemos la palabra, cuando tú y yo la tomamos en serio, cuando tú y yo hacemos lo que dice que hagamos o dejamos de hacer algo que dice que no tenemos que hacer, es porque tenemos claro que la palabra ha sido purificada, ha sido probada y sobre todo que no falla y que es real. Entonces, cuando vemos alrededor de todo esto, que Jesús venció a la muerte, que Él fue a la cruz, que Dios es Dios, que Jesús es nuestro Salvador, esa es una parte inconmovible que nadie puede mover, independientemente lo que te hagan o independientemente si alguien ha tirado maldiciones en tu vida o si en ocasiones has pasado por pecados o circunstancias difíciles o simplemente porque has vivido un pasado adverso, no hay nada que pueda conmover la palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí es inconmovible, no se puede quitar, es pura, es probada y entonces es un lugar seguro al cual nosotros podemos acudir y podemos estar confiando. Así que esta hora, cuando tú veas la palabra de Dios, cuando tú la leas o cuando tú la escuches, tú estás escuchando y atendiendo algo que es seguro. No estás escuchando al hombre, no estás escuchando a tu servidor, a una persona, no estás por una persona en un lugar o en una congregación. Estás porque la palabra de Dios dice aquí en Salmo 12, versículo número 6, la palabra de Jehová es palabra pura como plata selecta, ¿sí? Que es purificada y que es probada en horno de de tierra, de 7 veces en tierra. Así que también nos habla de que hay una firmeza en estas cosas. Cuando tú y yo vemos este sencillo versículo, podemos estar claros que entonces lo que Dios indica, lo que Dios dice, lo que manda, lo que promete o lo que dice que va a hacer en nosotros, va a pasar independientemente de cómo seamos nosotros. Y obviamente tiene que ver con que nosotros estemos tomando en seriedad la palabra de Dios. ¿Por qué muchas personas pueden no estar viviendo un evangelio de pronto que sea como muy serio, como que lo toman al ahí se va, como que lo toman como una actitud de pronto muy a la ligera, no tan en serio? Y es porque no han visto que entonces la palabra de Dios es probada y es pura. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas o cuando vienen las circunstancias difíciles? Esas sí son serias, esas sí tienen consecuencias. O cuando tenemos errores o hacemos cosas graves que marcan nuestra vida, en lo moral, en lo anímico, en lo sexual, en diferentes áreas y queremos que la cosa se componga, entonces nos damos cuenta que lo que hemos hecho sí tiene seriedad y sí tiene consecuencias que a veces quisiéramos pues detener o no estar teniendo. Entonces tenemos que tener claro que así como hay cosas sobre las cuales pedimos que Dios bendiga, que Dios ayude o que Dios nos haga algo, nosotros también tenemos que tomar en serio la palabra. El asunto es que nuestras dificultades de pronto no la tomamos en serio, no la tomamos en fuerza y a lo mejor no porque desdeñemos a Dios, simplemente porque no sabíamos esto que dice Salmo capítulo 12 versículo 6, que la palabra de Dios es verdadera, que es purificada y es probada. Y en ese sentido quiero avanzar en Salmo capítulo número 18, versículo número 30, es unas hojas allá adelante, y dice, en cuanto a Dios, ya hablamos de su palabra, dice, en cuanto a Dios, su camino es irreprensible, la palabra de Jehová es probada y ayuda a todo el que pone su confianza en él.
Ya que establecimos y demostramos y vimos que la palabra es algo cierto y algo segura, ahora tenemos el camino que Dios nos pide que sigamos. Las cosas que Dios nos indica que no hagamos, que dejemos de hacer, o que nos comportamos de cierta manera, o que dejemos de creer, por ejemplo, en cosas como la idolatría, que a mucha gente nos dio seguridad durante mucho tiempo, o que dejemos de vivir una vida religiosa porque nos sentimos seguros en ella, en una forma metódica, en otro tiempo de nuestra vida. Ahora la palabra nos dice, vayamos subiéndole de nivel. Y no solo te atrevas a buscar la palabra y decir es seria, es firme y es probada. Esto no va a tener algo error para mi vida. Tú tienes que estar seguro en eso. Sino que ahora en lo que hagas, en el camino que tengas, en las cosas que tú sigas, que dice la palabra de Dios y que por sí mismas constituyen en el camino que vas a tomar, también es un camino seguro. Te vuelvo a repetir lo que dice Salmo 18, versículo número 30. Yo estoy leyendo la versión Peshitta por si algunos están consultando la versión 60, pero evidentemente ustedes puedan saber que estamos fundamentados en lo que es la palabra. Dice, en cuanto a Dios, su camino es irreprensible, o sea que es un camino seguro y que nos va bien si nosotros nos ponemos obviamente haciendo lo que dice su palabra. Su camino es irreprensible. La palabra de Jehová es probada o es segura, ¿sí? Y ayuda a todo el que pone su confianza en él. Fíjate esta declaración que dice la Biblia. La palabra nos ayuda. Nos pone en un camino correcto, nos pone en un camino seguro, en algo que no va a cambiar, en algo que no va a ser un error de nuestras vidas. Hay personas que te pueden decir, no te vuelvas cristiano porque estás cometiendo el peor error de tu vida. O que van a intentar conmoverte de lo que crees, lo que oras, lo que te congregas, lo que lees, lo que buscas. Pero la palabra de Dios te está diciendo aquí, Jehová, su palabra te va a ayudar en todo aquel que pone su confianza. Entonces tenemos que Dios pone la palabra, que es probada, pone el camino y también pone la ayuda que el hombre necesita para que le vaya bien. Pero el hombre tiene que hacer su parte, tomarla en serio, creerla de verdad, tomarla con una lectura reverente incluso, una actitud hacia la palabra, hacia tu vida cristiana en serio. Y después dice, y si tú pones tu confianza en la palabra, entonces Dios te ayuda. Y ese es el asunto, porque muchas personas de manera natural solemos pensar o solemos querer que Dios nos solucione todo. Señor, yo oro para que tú cambies a mi familia. Señor, yo oro para que cambies mi circunstancia económica. Señor, yo quiero orar pues para estar sano, y Dios lo puede hacer porque te ama a final de cuentas. Jesús sanaba a las personas aunque no lo siguieran. Jesús sanaba y le daba a las personas aunque no se lo agradecieran, aunque no fueran a hacer otra actitud más allá. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en su palabra nos da seguridad, nos ayuda y nos guía a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que debemos y no debemos hacer, entre las cosas que tenemos que poner en marcha y las que no tenemos que poner en marcha. Y entonces la palabra nos deja algo muy claro. Tú y yo no podemos confiar en algo que no sabemos o no supiéramos que es seguro. Pero ya vimos que la palabra, Salmo 12:6, sí es segura, es probada y es un lugar correcto, es un refugio adecuado, seguro, sobre el cual tú como adulto, como mujer, como joven, como niño, puedes fundamentarte. Porque la misma palabra lo está diciendo. Yo podría tomar cualquier otro libro y decirte, mira, esto es seguro. Y a lo mejor lo podrías creer o a lo mejor podrías suponer que es real. Pero la misma palabra cae en este versículo donde nos comprueba que la misma palabra se demuestra a sí misma. La misma Biblia se demuestra a sí misma. Vamos a leer también Salmos 18, versículo 31. Porque fuera de Jehová no hay Dios, dice la Biblia. Fuera de Jehová no hay Dios y no hay quien sea poderoso como nuestro Dios. Y ahí ya entramos a un mover, a un entendimiento donde la palabra tiene poder. No son oraciones fortuitas para que algo pase. No son palabras de buena vibra o de buenos deseos para que algo mejore. Son palabras de poder, lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en esta manera, te lo vuelvo a leer en el versículo 31, Salmos 18, 31. Para empezar,
Fuera de Dios no hay Dios y no hay quien sea poderoso como nuestro Dios. Ciertamente las tinieblas tienen un poder, Ciertamente Satanás es real y existe en el mundo, existe. Ciertamente las cosas de la oscuridad son reales y pueden tener influencia u opresión en nuestras vidas. Pero la Biblia está diciendo, no hay quien sea poderoso como nuestro Dios. Versículo número 32. Dios que me ciñe de poder, permite que mi camino sea en victoria o sea irreprensible. Y eso es misericordia de Dios. Porque muchas veces podríamos pensar que no lo merecemos. Muchas veces podríamos decir, pues a veces hoy sí como que siento que Dios me debe de dar la victoria. Hoy me he portado bien, hoy no he tenido problemas. Y la verdad es que Dios se brinca eso porque más allá de cómo seamos, fíjate cómo dice la Biblia en esta tarde, versículo 32. Dios que me ciñe de poder permite que mi camino sea irreprensible. Por supuesto si estoy caminando en su palabra. Por supuesto si estoy confiado, si estoy firme en esas cosas que dice la Biblia. Vamos a leer Salmo 17, 15, por favor. Salmo capítulo 17, versículo 15. El 5, perdón. Salmo 17, versículo 5. Sustentaste mi caminar en tus sendas, para que mis pasos no fueran sacudidos. Y ahora sí, Salmo 17, versículo 15. Pero yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho al ser despertada tu verdad. Entonces, cuando el hombre ha confiado en Dios, cuando el hombre ha creído en Dios, cuando el hombre ha hecho la palabra como Dios le está pidiendo que la haga, cuando la toma en serio y hace las cosas como Él dice, podemos entonces ver nuestra vida reflejada en el Salmo 17:5 que dice, tú sustentaste mi caminar en tus sendas para que mis pasos no fueran sacudidos. Esto es muy importante. Dios va a sustentar tu vida si tú te mantienes en sus caminos. No podemos pensar que Dios sustente mi vida y que me vaya bien, pero yo puedo tener una vida loca, puedo tener una doble vida, puedo tener 2 casas, puedo tener 2 familias, puedo ser infiel, puedo ser fraudulento, puedo prestarme a negocios chuecos, puedo prestar mi dinero con usura, puedo caminar por la vida loca, puedo tener vicios o a lo mejor puedo emborracharme o puedo ir a la iglesia pero también visitar algún antro, un lugar de vicio o hacer cosas que no son correctas. Entonces nuestra vida no podemos esperar que sea completamente bendecida y sustentada. La Biblia es muy clara. Sustentaste mi caminar en tus sendas. Fuera de ellas no hay camino. ¿Sí? Fuera de ellas la vida se trata solo de sobrevivir. Terminas sobreviviendo y no viviendo una vida como Dios te está indicando. Dice, para que mis pasos entonces no sean sacudidos. Obviamente, esto tiene que ver con un entendimiento de que nosotros creemos que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Que si más allá de lo que dice ese versículo, que toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para enseñarle, lo cual es un versículo que también tiene que ver con lo que estamos enseñando en esta noche. La Biblia también dice que ahí Él nos va a sustentar, porque nuestros caminos son seguros en Él. ¿Por qué son seguros en Él? Porque su palabra es probada, es purificada, es puesta a prueba y la entrega a Dios al hombre como una palabra segura, como un refugio. Y es por eso que cuando tú lees la Biblia encuentras palabras que te animan, encuentras cosas que te refrescan, que te dan calma, que te dan paz, que quitan toda ansiedad, que puedan quitar incluso un dolor o a lo mejor esa vida que uno decía ya no va a seguir adelante, ya no puedo continuar, simple y sencillamente se va esa sensación porque nosotros al entregarnos a la palabra, al ver la palabra de Dios, al hacerla en nuestras vidas, ahí nos damos cuenta que vaya que tienen fortaleza en nuestra vida y que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice versículo número 6, Salmo 17:6. Yo te he invocado porque tú me has respondido. Esto habla de que Dios va a contestar tus oraciones. ¿Puede ser inmediato? Sí. ¿Se puede tardar? También. ¿Puede no tardarse? También. Pero tú no te preocupes porque Dios te va a contestar. Y mejor que te haya listo y no desesperado porque ya te fuiste y ya no pudiste recibir la palabra o ya no quisiste recibir la palabra porque Dios te iba a entregar algo pero tú lo querías ya en este momento. Aquí dice la Biblia que Él nos va a contestar, ¿sí?
Y entonces dice, yo te he invocado porque tú me has respondido, inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras, oh Dios, dice, haz a tu santo con maravillosa, haz a tu santo cosa maravillosa. Versículo 7, Salmo 17, 7. Haz a tu santo cosa maravillosa y un salvador para los que confían, los que permanecen a tu diestra. No solo es confiar, no solo es creer, no solo es decir que la Biblia es algo seguro, como ya lo hemos dicho esta noche, no solo es decir, Dios, yo creo en ti, confío en ti, sino también se trata de que nosotros permanezcamos. Mira, tú y yo podremos tener problemas, tú y yo podemos tener diversas circunstancias de acuerdo a cosas que hemos vivido, a cosas que hemos hecho o a sencillamente adversidades de la vida diaria. Y Jesús decía esto, confía en mí porque yo he vencido el mundo. Pero en el mundo tendrás aflicción. Nunca dijo que la cosa iba a ser de color de rosa o que iba a carecer de a lo mejor de luchas o de cosas que teníamos que hacer. Pero la Biblia nos está diciendo en esta hora, confía porque yo he vencido al mundo. Antes de que el mundo empezara a existir, antes de que el mundo termine de existir, Jesús ya ha vencido al mundo. Y habla, por supuesto, no de que el planeta Tierra sea malo, no de que estemos en un lugar donde Dios haya formado algo que al final de cuentas no es bueno para el hombre. No, Dios le ha puesto todo para que el hombre viva. Los recursos naturales, el trabajo, tantas cosas que hay alrededor en este planeta, los paisajes, cuántas cosas que tenemos. Pero lo que él está diciendo es que la maldad de este mundo, él ya la ha vencido. Él ya ha logrado vencer esa maldad. Entonces, antes de que todo termine, antes de que las cosas concluyan, él ya la ha vencido. Por lo tanto, tenemos entonces 3 cosas y 3 elementos en los que podemos confiar. Número 1 es la palabra de Dios. Número 2, Jesús, que es nuestra salvación. Y por supuesto, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Esas 3 cosas son seguras, son inamovibles, son reales para el ser humano y obviamente Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si hoy es un día donde tú digas, yo no me he puesto de acuerdo con Dios, yo la verdad es que como que le creo, pero no le creo, no lo tomaba tan en serio, o a lo mejor sí lo tomaba en serio, pero dejé de tomarlo en serio, bueno, entonces hoy estos versículos te invito a que tú los vuelvas a leer. Te los voy a repetir para que si tú estás viendo esa transmisión, tú puedas volver a ver a lo mejor este versículo. Si alguien me ayuda a ponerlos ahí en los comentarios. Hemos estado leyendo Salmo 17.6, Salmo 17.6, Salmo 18.30 hasta el 32 y Salmo 17, versículos 5, 7 y 15. Así que ahí está, tú puedes regresar obviamente el video para que puedas escuchar la explicación y puedas también ver de qué se trata y qué es lo que Dios está diciendo al respecto. Y cuando yo estuve leyendo esto, me trajo mucha tranquilidad. Dije, la palabra de Dios por supuesto que es segura. Por supuesto que no hay arma forjada contra nosotros que nos pueda separar de Cristo Jesús. La Biblia dice que ni lo alto ni lo profundo, ¿sí?, ni ninguna cosa creada y ninguna arma en contra nuestra prosperará. Pero nosotros también tenemos que tener una vida adecuada, una vida que se manifieste buscando a Dios, sin importar las adversidades, sin importar si tú te va bien hoy o te va mal, o no tienes días a lo mejor tan alegres, no dejes de leer la palabra. Porque eso es algo que debe de mantenerse en tu vida. Eso es algo que tú y yo tenemos que estar cuidando constantemente. ¿Por qué? Porque estamos parados en una roca inconmovible, en una palabra que da seguridad a nuestra vida. Y entonces el borroso imagen de una religión comienza a desdibujar. El pálido uso de una vida religiosa o de una vida con una creencia nada más así colgada en la pared
se desdibuja y no tiene sentido, porque entonces nosotros hoy estamos parados en la roca que es de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Su palabra, lo que dice, lo que ha prometido y lo que dice que va a hacer contigo. Y recuerda, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, todas las horas de nuestra vida. Siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a ayudar y Él siempre va a estar hasta el fin del mundo. Aquí el asunto es, ¿tú estás con Él? ¿Tú estás permaneciendo con Él? ¿Tú estás decidido a que sea Él el que te ayude, te restaure, te ayude, te dé salvación, te bendiga y te guíe en tu camino? Entonces, si tú estás decidida o decidido a eso, estás en un buen lugar. Estás en una fe adecuada, en una palabra que es cimentada y que es probada. Y tu vida entonces va a experimentar algo que dice la Biblia, que Él lleva nuestra vida de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y que la esperanza y la luz de los justos irá en crecimiento como la luz de la aurora. Sí, todo eso suena bien bonito, siempre y cuando tú creas que la palabra es firme, creas que la palabra es verdad, y la vivas y te fundamentes completamente en ella todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga, te agradezco mucho haber estado presente en esta transmisión, me da mucho gusto que tú puedas, se puedan juntar con nosotros y les invito, por favor, compartan este video en sus redes sociales, compartan con otras personas y recuerden que nos reunimos los domingos a las 12:30 en punto, 12 del día iniciamos. Muchas gracias y muy buenas noches.